¿no? Espero que la próxima clase no vuelva a suceder. Muy bien. Y entonces estábamos hablando acerca de del contexto, ¿no? Y en el contexto hay una serie de referentes, de objetos, ¿no? De objetos que son evocados por el lenguaje. Pero no hay que reducir el mundo de los objetos, no hay que reducir el mundo de los objetos al mundo de lo material, sino que también hay objetos de carácter psicológico, de carácter conceptual, de carácter espiritual, ¿no es cierto?, que son evocados por medio del lenguaje, ¿no? Ahora bien, estos elementos de la comunicación, el emisor, el receptor, el canal, el código, ¿no es cierto?, y el contexto, ¿no?, son elementos que tienen una función determinada, a través de los cuales se realiza una función determinada. Y este asunto de la función determinada, ¿no?, tiene que ver mucho con cómo se redacta. Después lo vamos a ver cuando entremos a los aspectos propios de la redacción, ¿no? Fíjense, en este momento, ¿no?, después del corte, ¿no?, yo les he pedido disculpas, ¿no? ¿Por qué les he pedido disculpas? Porque me he sentido contrariado. Esa contrariedad se ha hecho manifiesta. Esa contrariedad se ha hecho manifiesta, ¿no es cierto? La verdad es que no sé qué está pasando con el Zoom, ¿no? Entonces, yo no he dicho estoy contrariado. Sencillamente he pedido disculpas, ¿no es cierto? Disculpe, espero que esto no vuelva a pasar. Pero ustedes han entendido de que yo estoy contrariado. Sí, ya me imagino. Esto es parte de la función expresiva del lenguaje. Hay un tono en la voz que me revela esta contrariedad, este estado de ánimo interior, ¿no es cierto?, del emisor, ¿no? Entonces, esa contrariedad ni siquiera la he dicho, sino que se ha notado, disculpen ustedes, no sé qué cosa está pasando, ¿no? Yo no he dicho estoy contrariado. Ahora que estoy explicando, he dicho que he estado contrariado, ¿no? Entonces, esto es parte de la función expresiva del lenguaje. Si yo a una persona le digo, qué bien que has venido, no le estoy diciendo que estoy alegre, pero sin embargo manifiesto mi alegría a través de la entonación y a través de mis gestos, ¿no es cierto? Ah, llegaste. Ah, o sea, no estoy contento con que hayas venido, y no lo he dicho, sino que por la entonación uno realiza la función expresiva del lenguaje, ¿no? Ahora, a través del mensaje queda esta función expresiva patentizada, ¿no es cierto?, a través del mensaje. Pero ese mismo mensaje tiene una intención de parte del emisor, ¿no? Cuando yo digo, ah, llegaste, entonces, ¿qué estoy tratando de decirle al receptor? Al receptor, ya no soy yo mismo, sino es al receptor. ¿Qué le estoy tratando de decir al receptor? Mejor no hubieras venido. Vete. ¿A qué has venido? ¿No? O sea, mejor ni me hables. Vete. ¿No? Cuando a una persona le dicen párate, ¿no es cierto?, la persona entiende que le están diciendo que se ponga de pie, ¿no? Ese es el efecto que quiere causar el emisor sobre el receptor. Este hecho de querer, ojo, de querer producir un efecto determinado en el receptor, es parte de la función que se llama la función apelativa del lenguaje. Cuando yo hago una pregunta, esa pregunta
La hago para que me respondan, ¿no es cierto? La hago para que me respondan, ¿no? Ese asunto, ¿no? De responder la pregunta, ¿no? Ese asunto de responder la pregunta es algo que tiene como intención el emisor para que el receptor adopte un determinado comportamiento. Adopte un determinado comportamiento. Puede ser que tenga éxito o no tenga éxito. Una persona le puede decir a otra, vamos a tal sitio, no, yo no voy contigo. ¿Está ejerciendo la función apelativa? Sí, pues le está dando una orden. Oye, vamos para acá, ven conmigo, vamos para acá. Y la otra persona dice, no, yo no quiero ir contigo, yo me voy a otro sitio. Esa función apelativa de querer que la persona adopte un determinado comportamiento, ven para acá, ¿no? Puede tener éxito o no puede tener éxito, ¿no? Pero el igualito se ha realizado. Otra cosa es el éxito o el no éxito de la función apelativa. Ahora también, cuando se utiliza el canal, lo que está diciendo el canal, lo que está queriendo significar el canal es, estoy aquí, te escucho, ¿no? El canal, prácticamente, en muchos casos, en la gran mayoría de casos, no tiene significado. Fíjense ustedes en esto, en este ejemplo. Cuando ustedes hacen contacto con su celular y dicen aló, ¿qué significa la palabra aló? Estoy respondiendo. Nada más es un contacto, está vaciada de contenido. La palabra está vaciada de contenido, ¿no? Sí, no significa nada. Ahora, puede conllevar algunas actitudes como parte de la función expresiva, sí. Sí. Ese contacto, la función de contacto que establece el canal, puede también dar lugar a una información de carácter expresivo. Por ejemplo, aló. Entonces, no quiero recibir llamadas, pero ya te contesto. Y no lo estoy diciendo. Si digo, eres tú, ya. Entonces ya, pues, ya qué importa, ya hablemos. No era la llamada que yo estaba esperando. No era la llamada que yo estaba esperando, ¿no? Hay, digamos, relaciones entre las funciones, sí. La función de contacto que realiza el canal, función de contacto, ¿no? Que realiza el canal, puede tener una carga expresiva, como puede tener una carga también apelativa, es decir, hacer que el otro dice, bueno, si está de mal humor me voy a chao, y cuelga. ¿Se da cuenta? Rompe el contacto porque la función apelativa ha funcionado. Ya no quieres que te hable, ya no te voy a hablar, pues listo, esta es la función apelativa. ¿Está en relación con la función expresiva? Sí, está en relación con la función expresiva, porque le he hablado de mala manera, sin decirle te estoy hablando de mala manera, le he hablado de mala manera. No sé qué tenemos que hablar, pero ya di algo. Pues. No quiero hablar contigo, lo que le está diciendo. Por la manera como maneja su mensaje. Después, existen otras funciones, por ejemplo, la función metalingüística. Pongan atención en esto porque cuando uno redacta, realiza la función metalingüística. Y no podría redactar si es que no realiza la función metalingüística. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos ya en nuestro idioma de una manera casi mecánica, ¿no? Casi mecánica. Uno está escribiendo, una persona está escribiendo lo que tenga que escribir. Revisa y dice, no, esto no está bien. Vamos a quitarle esta frase, vamos a cambiar esta palabra por la otra, porque si no va a entender esta persona otra cosa, ¿no? Vamos a ponerle un punto acá, porque acá termina la idea, ¿no? ¿Sobre qué está reflexionando?
No estoy reflexionando sobre objetos, no, sino sobre utilizar el lenguaje, ¿no es cierto? Pero en razón del uso del lenguaje mismo. Ya no del modo de utilizarlo, sino del uso del lenguaje mismo. No le voy a poner la palabra te extraño. Porque no quiero que sepa que lo estoy extrañando. Entonces, ¿sabes qué? A veces me acuerdo de ti. Eso se hace porque uno dice, esta palabra no, la otra sí, aunque sea una frase, la cambio. Eso se llama la función metalingüística. El objeto de la función metalingüística es el lenguaje mismo. Es el lenguaje mismo. Cuando yo reviso el diccionario, hago función metalingüística. Cuando yo reflexiono sobre, oye, esta oración, ¿estará bien o estará mal? Esta introducción que he hecho, estimado señor fulano de tal. ¿Y por qué le digo estimado? ¿Tengo que decir señor fulano de tal nada más? ¿Por qué tengo que decir estimado? No. Si quiero recordado, sí, esto está mejor, recordado señor fulano de tal, para darle un vínculo mayor. Pero estoy reflexionando sobre las palabras. Ahí hay función metalingüística. Y una función muy importante es la función referencial, que tiene que ver con la evocación del mundo de los objetos, que está en relación con el contexto del cual hablábamos hace un momento, ¿no? Ese contexto, ¿no?, del cual hablábamos hace un momento, es evocado por la función referencial. O sea, cuando la persona quiere referirse a, evoca ese objeto por medio de una palabra. Y esa evocación, ¿no?, hace que la persona que escucha trate de entender a qué se refiere la persona que le ha enviado el mensaje. En un curso anterior, también sobre redacción, me hacía notar uno de los participantes que tenía él un problema serio, ¿no?, sobre a qué se refería su interlocutor, porque su interlocutor era colombiano, ¿no?, y utilizaba las palabras con referencias distintas a las que utilizamos nosotros en el lenguaje peruano. Y yo le decía, ya, allí hay un problema de referencias, ¿no? Por medio de esa palabra se está refiriendo a algo que nosotros no acostumbramos referir con esa palabra. Perfecto. ¿Y tú qué cosa quieres? Yo quiero entenderme con él. Entonces, o él cambia esa palabra y te entiende, o tú cambias esa palabra y lo entiendes. Cambias a esa palabra y lo entiendes. La función referencial estaba condicionada por la función metalingüística. Yo reflexionaba sobre cuál palabra era la más adecuada para entenderme con él, ¿no es cierto? Y el otro reflexionaba sobre cuál palabra iba a hacer mejor referencia. De aquí ustedes se podrán rápidamente percatarse, ¿no?, de que las funciones no se dan aisladamente, que en un mismo mensaje pueden haber varias funciones, pero hay una que es predominante. Nunca las funciones se realizan entre ellas, ¿no es cierto?, de una manera excluyente. Hay por lo menos 3 funciones, si no 4, siempre presentes en un mensaje, ¿no? Uno de los participantes me estaba haciendo una pregunta en el chat, ¿no es cierto? Cuando se realiza lo que se denomina prueba de estilo, Francisco Palomino, ¿no?, prueba de estilo, ¿se está ejercitando una actividad metalingüística? Sí. Sí. Pero como predominante. No sé si me explico. Mire, yo tengo un estilo, ¿no? Quiero utilizar un estilo de oraciones cortas con puntos seguidos, un estilo directo, ¿no? Oraciones cortas con puntos seguidos. Perfecto. Pero de repente digo,
no, este lenguaje de oraciones cortas con puntos seguidos no es para esta carta que yo estoy escribiendo, no es para este correo que yo estoy mandando. Yo tengo que explicar un poco más. Esa reflexión sobre cómo debo utilizar el lenguaje es una función metalingüística. No está exenta de la función referencial, no está exenta de la función expresiva, no está exenta de la función apelativa, no puede estar no exenta de la función de contacto, etcétera. Pero la predominante es la función metalingüística cuando usted está reflexionando sobre el estilo, sobre cómo decir y manejar, ¿no es cierto?, el lenguaje. Ahora, sobre la cuestión del estilo, solamente le hago notar en vía de reflexión que no es no se puede hablar de estilo cuando hay variaciones de términos o variaciones de construcción, ¿ah? No. El estilo es una variación sostenida a lo largo de todo un texto. ¿Y una variación de qué? De lenguaje coloquial. Si yo escribo una novela, tengo que escribirla como novela. Y ahí caben varios estilos. El estilo descriptivo, el estilo de la narración de hechos, el estilo relacionado con el soliloquio, ¿no es cierto? El estilo relacionado con cómo los hechos se van englobando unos como cajas chinas respecto de los otros, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Hay varios estilos. Pero si yo voy a escribir, ¿no es cierto?, un artículo científico, lo que tengo que hacer es tener un lenguaje fundamentalmente referencial, donde predomine la función referencial. Donde predomine la función referencial. Si usted lee a Voltaire, ¿no? En Voltaire hay toda una reflexión filosófica y de repente sale con una ironía. Pero esa ironía que hace reír o que a uno lo sorprende, ¿no? Esa ironía que a uno lo sorprende no está predominando como estilo, ¿no es cierto?, respecto a la reflexión racional que le está haciendo sobre un determinado tópico. Si ustedes leen a Martin Heidegger, el predominio de la función referencial es impresionante. Impresionante, o sea, es frío su lenguaje. Es frío, o sea, no da razón de ningún sentimiento, ¿no? Entonces, cosa que no sucede, por ejemplo, con la poesía, ¿no? Donde la poesía rápidamente te mueve, ¿no?, el ámbito propio del sentimiento. Entonces las personas generalmente cuando leen poesía dicen qué belleza, qué lindo, ¿no?, qué bonito, ¿no? Cosa que no sucede igualmente en la novela. Y cosa que no sucede tampoco en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, del trabajador cuando tiene que realizar un memorándum o cuando tiene que realizar un informe, ¿no? Porque ahí la que predomina es la función referencial. Y la función metalingüística ayuda. La función expresiva queda un poco neutralizada. ¿Por qué queda neutralizada la función expresiva? Porque aquí no se trata de si me gusta, si no me gusta, si el otro me sonríe, no me sonríe, etcétera. No. Va al punto. El informe. Si yo estoy llamando la atención a una persona y le envío un memorándum, ¿no? Y le envío un memorándum, le hago una llamada de atención por escrito, ¿no? No voy a captarme, no lo voy a hacer floreándolo para que me capte, para captar su simpatía. ¿No es cierto? Y ahí hay cuestiones de estilo, ahí el lenguaje tiene que ser directo, ¿no es cierto? No puede ser ampuloso y adornado, cosa que en la literatura sí puede pasar eso, ¿no? Entonces, miren, cuando hablemos de la redacción, ustedes no la circunscriban a una elaboración de un texto frío, de un texto que no tiene que ver nada con la comunicación. En su mente, no solamente en el hecho, este memorándum es para el señor fulano, este oficio es para el señor Mengano, no. Tiene que agudizarse esta percepción de quién es el receptor para poder armar con propiedad el mensaje. Es decir, para poder armar con propiedad el mensaje quiere decir que voy a utilizar los elementos y las combinaciones que sean más pertinentes. Y cuando digo que sean más pertinentes,
Quiere decir que mis objetos de referencia tienen que ser lo más claro posible. Y cuando digo que los objetos de referencia deben ser lo más claro posible, es que no pueden ser totalmente posibles. Los objetos de referencia siempre están en construcción. Siempre están en construcción. Les pongo un caso. Un muchacho colombiano, perdón, una señora colombiana, una chica colombiana, ¿no?, en su momento, se casó con un muchacho japonés, ¿no?, y se fueron a vivir a Japón. En Japón la pasaban muy bien, una sociedad ordenada, donde los mayores son objeto de respeto, ¿no?, donde los mayores ejercen función sobre los menores sin que sean sus hijos o no. Y entonces tuvieron un hijo, y este hijo se adaptó muy bien. Mientras fue niño y adolescente, se adaptó muy bien a la vida japonesa. Y después de un tiempo no podía adaptarse a la vida japonesa y trataba de salirse de los patrones de la vida japonesa. Entonces, el papá decía, este muchacho no está bien, no está yendo por buen camino, no está... Conocía a su hijo, lo quería, ¿no es cierto? Y decía, no está yendo por buen camino, se está desviando, acá la disciplina es sumamente importante, etcétera, la paz, la tranquilidad, el respeto de los mayores, etcétera. Todo eso ha sido bueno para nosotros y tiene que ser bueno para él, pero él se salía de los cánones. Entonces la mamá colombiana agarró y dijo, este muchacho lo que necesita es un poco de caos. Ella como colombiana entendía eso y lo mandó a Colombia. La pregunta, les hago esta, les cuento esto porque dice que la mamá conoce bien al hijo, que el papá conoce bien al hijo, pero ese conocimiento se ha ido construyendo. Miren, el papá no sabía que el hijo le gustaba el caos, porque en su mente no podía entrar a un lugar caótico. Todo tenía que estar ordenado. La mamá decía, bueno, acá hay un lugar ordenado, pero mi hijo, ¿por qué mi hijo? Porque yo sé cómo es Colombia, requiere de un poco de caos. Bueno, el hijo regresó a Colombia, estuvo un tiempo y se regresó a Japón, admirando Japón. Sorprendido admirablemente por su experiencia del caos, ¿no es cierto?, que llegaba y que no sabía a qué hora iba a ir de aquí para allá, que no sabía si le iban a robar o no el celular, que le daban indicaciones para que no fuera por este barrio y por el otro, que no sé cuánto, que por aquí y por allá, que esto, que lo... O sea, se tuvo que adaptar a eso, ¿no es cierto?, y empezó a tener admiración por Japón. O sea, Japón es un objeto de referencia, ¿no es cierto?, de lenguaje. Estoy hablando acerca de Japón. Bueno, este señor, este muchacho, logró admirar el orden japonés. ¿Se dan cuenta? Los objetos de referencia, en este caso Japón, en este caso el hijo, en este caso el padre, en este caso la madre, a los cuales nos hemos referido en esta narración, nunca son totalmente, no son totalmente conocidos. Son objetos que están en constante construcción. En constante construcción. Les cuento otro caso. Mi hija es una maravilla, es una persona culta, es una persona que habla 5 idiomas, es una persona educada, etcétera, etcétera, etcétera. Un día va y le dice, señora, su hija le ha jalado de las mechas a fulano de tal, que no sé cuánto. Oiga, mi hija tiene 23 años, está bien educada, está bien hecha, no sé cuánto, que por aquí, que por allá, que todo lo otro. Tu objeto de referencia en el sentido filosófico del término era tu hija como una persona que había logrado, ¿no es cierto?, tener determinadas características porque su madre la había educado así. Y una de las cosas que no sabía la mamá es que no la había educado para tener inteligencia emocional. Y entonces rápidamente se desesperaba cuando, ¿no es cierto?, la ponían, le adjudicaban algo, verdadero o falso, respecto de un defecto que ella podría tener, y reaccionaba con violencia. La mamá no la conocía.
Y entonces, a raíz de ese conocimiento, la construcción de su hija como objeto de referencia, como conocimiento, ¿no es cierto?, se convirtió en algo mucho más pegado a la realidad. Mucho más pegado a la realidad. Entonces, miren, sintetizando esta clase un poquito accidentada, no se va a volver a repetir esto de los cortes, ¿no? Tengan la plena seguridad, no se va a volver a repetir esto de los cortes. Sintetizando esta clase. Miren, no puede hablarse de redacción, o sea, de elaboración de textos fuera del circuito de la comunicación. Yo he reflexionado con ustedes sobre los elementos de la comunicación que tienen que estar presentes, o que de hecho están presentes, ¿no? Que de hecho están presentes cuando uno redacta. De hecho están presentes cuando uno habla, pero también están presentes cuando uno redacta. Porque si no hubiera lenguaje hablado, no podría haber texto escrito. ¿Cierto? Y entonces, ahí está situada la textualidad. El texto es un producto, resultado de un proceso de comunicación que al mismo tiempo da lugar a otros resultados del proceso de comunicación, es decir, a otros textos. Muy bien. Si están dentro del proceso de la comunicación, entonces los elementos mínimos para entender cómo se generan los textos es entender que los textos son mensajes y que los mensajes son enviados por un emisor a un receptor. Y ahí tenemos tres elementos de la comunicación. ¿Cómo son enviados? Por medio de un canal, que en este caso es un canal visual, ¿no es cierto? Porque estamos en la escritura. No es audio oral como es aquel que estamos ejerciendo en este momento, ¿no? Pero además, ¿no es cierto? Pero además, estos elementos se mueven, se logran interrelacionar porque utilizan el mismo código. ¿Qué significa que utilizan el mismo código? Que utilizan las mismas posibilidades, los mismos elementos, ¿no es cierto? Y las mismas reglas de combinación de esos elementos. Y además, ¿no es cierto? Y además de utilizar ese código, se mueven en un contexto determinado, que es un contexto que se sabe cuál es por la evocación que tiene la capacidad de hacer el lenguaje respecto de los objetos de referencia. Es decir, yo puedo evocar múltiples objetos a través del lenguaje, que pueden ser objetos materiales, objetos psicológicos, objetos espirituales, conceptuales, etcétera, de todo tipo, a través del lenguaje. Ahora, estos elementos, cuando inciden en el mensaje de alguna manera, ¿no es cierto?, de alguna manera, manifiestan en ese mensaje una función determinada. Si se da información del emisor, estamos ante la función expresiva. No necesariamente el emisor tiene que decir, ¿cierto? Tiene que decir. Pero la función expresiva. Después tenemos la función apelativa del lenguaje, por el cual el emisor a través del mensaje pretende, ¿no es cierto?, pretende que haga algo el receptor. Después tenemos la función referencial, que me permite a mí evocar los objetos. Tenemos la función metalingüística, que me permite tratar acerca del lenguaje como su objeto, de todos los aspectos del lenguaje como su objeto. Entonces, hasta aquí vamos a llegar hoy día, ¿no? Para no tener otro corte, espero que se haya podido grabar la reunión, y si se ha grabado una parte, esa parte se las enviaré, ¿no? Pero le ruego, con la disculpa del caso, que tengan un poquito de paciencia por esta clase, pero la verdad es que yo me encuentro un poco, un poco contrariado porque no haya habido continuidad, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Si se corta, por favor, tengan un poquito de paciencia, porque no sé qué está pasando. Muy bien, entonces... No, ninguna, Pepito. Sí, Lorena. No, ninguna, Pepito. Ah, ya, ok.
Muy bien, nos vemos entonces el día 21, ¿no? Que es la siguiente clase. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Gracias. Oviedo. Gracias, saludos a todos. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas A todos. noches.